A lo largo de la historia, la humanidad ha estado al borde de la extinción más veces de lo que imaginamos, desde cataclismos naturales hasta pandemias devastadoras y guerras que casi nos llevan al colapso total. Nuestra existencia ha pendido de un hilo en innumerables ocasiones. Pero, ¿qué eventos han estado más cerca de acabar con todo? En este iceberg, exploraremos las catástrofes que casi hicieron desaparecer a nuestra especie y los colapsos de civilizaciones que marcaron el destino del mundo. Prepárate para descender a las profundidades de la historia más oscura de la humanidad. El Chicxulub fue un asteroide con un tamaño aproximado de 10 a 15 kilómetros de diámetro, impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, México. Se estima que liberó una energía equivalente a 100 teratones de TNT, más que 1.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Fue nombrado así, debido a que el cráter se encuentra cerca de una población mexicana con el mismo nombre, que significa pulga del diablo. El cráter resultante tiene 180 kilómetros de diámetro y 20 kilómetros de profundidad. Fue descubierto en la década de 1970 por geofísicos que buscaban petróleo. Su cráter permaneció oculto durante mucho tiempo porque está enterrado bajo sedimentos y no es visible a simple vista. Fue gracias a este descubrimiento que surgió la hipótesis de que fue un impacto lo que ocasionó la extinción masiva del Cretácico terciario. La explosión fue tan poderosa que todo en un radio de 1500 kilómetros fue pulverizado al instante. La onda expansiva viajó a velocidades supersónicas, arrasando bosques y destruyendo todo a su paso. Se estima que la presión y el calor fueron tan intensos que rocas y minerales se evaporaron al instante. La fricción causada por el impacto lanzó escombros incandescentes a la atmósfera, creando una lluvia de fuego que cayó por todo el planeta. Esto provocó incendios forestales globales, arrasando la vegetación. Algunos estudios sugieren que hasta el 70% de la biomasa terrestre ardió en cuestión de días y el 75% de las especies desaparecieron. Los mamíferos primitivos que sobrevivieron eran pequeños insectívoros nocturnos. Si estos mamíferos hubieran desaparecido, nunca habrían evolucionado los primates y, por lo tanto, los seres humanos. Esto hace que Chicxulub sea uno de los eventos que casi eliminó la posibilidad de que la humanidad existiera. La gripe de 1918 o gripe española fue una pandemia global causada por el virus de la influenza A y afectó al mundo al final de la Primera Guerra Mundial. A pesar de su nombre, no se originó en España, pero así se llamó porque la prensa española fue la primera en reportarla libremente. Sus víctimas fueron jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Se cree que el paciente cero fue un cocinero llamado Gilbert Michel que ingresó a Kansas el 4 de marzo de 1918, horas después la enfermedad comenzó a expandirse, llegando al punto de tener que habilitar un hangar militar para los enfermos, debido a que no había espacio en los hospitales. Aunque se reporta que trabajadores chinos llevados a Europa durante la guerra pudieron haber llevado la cepa original. Los síntomas fueron fiebre alta, por encima de 39 grados centígrados, y dolores musculares intensos, hemorragias nasales y bucales, a veces con sangrado de los ojos y oídos. La piel de los pacientes se tornaba azul o incluso gris debido a la falta de oxígeno. Se estima que infectó a un tercio de la población, es decir, 500 millones de personas. Mató a entre 50 y 100 millones de personas, más que la Primera Guerra Mundial. La tasa de mortalidad fue de 2 a 10%, pero en algunos lugares llegó al 20 a 25%. La gripe española fue tan devastadora y se expandió tan rápido debido a la mala higiene y a que no existían los antibióticos. Sin embargo, gracias a la cuarentena, desinfección y el desarrollo de una inmunidad natural, fue desapareciendo poco a poco, terminando oficialmente en 1920. La Edad de Hielo, también conocida como glaciación del Pleistoceno, fue un periodo de enfriamiento global que comenzó hace aproximadamente 2.6 millones de años y terminó hace unos 11.700 años. Durante la Edad de Hielo ocurrieron varios eventos. Grandes capas de hielo cubrieron vastas áreas de América del Norte, Europa y Asia. El nivel del mar descendió hasta 120 metros, exponiendo puentes terrestres como el de Beringia. La temperatura global era entre 5 y 10 grados centígrados más baja que la actual. La Edad de Hielo en realidad fueron 4 etapas de enfriamiento global ocurridas en intervalos de cientos de miles de años. La última fue conocida como glaciación de Burn y terminó hace unos 11.700 años. Durante la glaciación de Burn, el clima se volvió extremadamente hostil. Las temperaturas gélidas dificultaban la supervivencia sin ropa adecuada o refugios. La vegetación escaseaba, afectando a los herbívoros y, por lo tanto, a los cazadores humanos. Los depredadores gigantes competían con los humanos por alimento y refugio. Se cree que la población humana se redujo drásticamente, llegando a unos 10.000 individuos en toda África. Esto creó un cuello de botella genético, donde la diversidad genética disminuyó y aumentó la vulnerabilidad a enfermedades. Se espera que otra edad de hielo ocurra en el futuro, pero se sugiere que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían prevenir el avance de glaciares durante miles de años.
Evento de Tunguska es una de las explosiones más grandes registradas en la historia moderna, causada por el impacto de un objeto cósmico en Siberia, Rusia. Ocurrió el 30 de junio de 1908 y tuvo una potencia estimada de entre 10 y 15 megatones, similar a una bomba nuclear moderna. A las 7:14 am, un objeto brillante cruzó el cielo sobre Siberia. Segundos después, se produjo una explosión masiva sobre el río Tunguska. La onda expansiva derribó árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados, afectando más de 80 millones de árboles. Testigos reportaron un fuerte estruendo, seguido de una nube en forma de hongo. Existen varias hipótesis, pero la más aceptada es que se trató de un asteroide o cometa. Se cree que un asteroide rocoso o un cometa de entre 50 y 60 metros de diámetro entró en la atmósfera. Al viajar a 27 kilómetros por segundo, la fricción con la atmósfera generó temperaturas extremas, causando su explosión en el aire. Si el evento de Tunguska hubiera ocurrido sobre una ciudad como Nueva York, Londres o Moscú, habría arrasado la ciudad por completo y causado millones de muertes. La Guerra Fría fue un conflicto político, ideológico, económico y militar entre las dos superpotencias del siglo XX, Estados Unidos, representando el capitalismo y la democracia, Unión Soviética, representando el comunismo y el socialismo. Nunca hubo un enfrentamiento militar directo entre ambas naciones, pero el mundo vivió décadas de tensión, con una constante amenaza de guerra nuclear. En su carrera armamentística, EU y la URSS acumulaban miles de armas nucleares, capaces de destruir el mundo varias veces. Se crearon conceptos como la destrucción mutua asegurada, donde cualquier ataque aseguraba la aniquilación total de ambos bandos. La URSS colapsó económicamente y políticamente, y en 1991 dejó de existir. La Guerra Fría terminó sin un enfrentamiento directo, pero el mundo cambió para siempre. La peste negra fue una de las pandemias más mortales de la historia, afectando a Europa, Asia y África entre 1347 y 1353. Se estima que mató entre 75 y 200 millones de personas, lo que representó hasta el 60% de la población europea. La peste negra fue una infección bacteriana causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas infectadas que vivían en ratas y otros roedores. La enfermedad podría manifestarse de diferentes formas. La peste bubónica provocaba ganglios inflamados en diferentes partes del cuerpo. Provocaba fiebre alta, escalofríos, vómitos y gangrena en extremidades y su mortalidad era del 30 al 60% sin tratamiento. La peste neumónica afectaba a los pulmones y se transmitía por el aire, teniendo una mortalidad de casi 100%. La peste septicémica era la más mortal y la más rara, causaba fallo multiorgánico, teniendo una mortalidad del 100%. Se cree que se originó en Asia Central y se extendió a Europa a través de rutas comerciales. Los barcos mercantes la llevaron a Italia en 1347, y de ahí se propagó rápidamente. Las ciudades superpobladas, sucias y sin sistemas sanitarios facilitaron su expansión. Se estima que Europa perdió entre el 30 y 60% de su población en solo 6 años. Algunas ciudades, como Florencia, perdieron hasta el 80% de sus habitantes. Cuerpos se apilaban en las calles y la gente enterraba a sus familiares en fosas comunes. Para su detención, ciudades como Venecia implementaron los primeros sistemas de cuarentena, aislando barcos durante 40 días. Se creía que los malos olores transmitían la enfermedad, por lo que los médicos usaban máscaras puntiagudas con hierbas aromáticas. Sin conocimiento médico, la gente intentó curarse con amuletos, oraciones y pócimas herbales. La peste negra desapareció gradualmente debido a la muerte de los infectados y el aislamiento natural. La población desarrolló inmunidad parcial con el tiempo. Sin embargo, epidemias menores continuaron hasta el siglo XVIII. La anomalía del Atlántico Sur es una región del campo magnético terrestre debilitado, que se extiende sobre el Atlántico Sur y partes de América del Sur y África. En esta zona, la radiación espacial es más intensa, lo que afecta satélites y sistemas electrónicos. El campo magnético de la Tierra protege al planeta de la radiación cósmica y el viento solar. Sin embargo, en la anomalía del Atlántico Sur, esta protección es más débil debido a una irregularidad en el núcleo terrestre, lo que hace que los satélites y la Estación Espacial Internacional sufran fallos electrónicos cuando atraviesan la zona. Aumente la exposición a radiación cósmica, afectando a astronautas y tecnología y se generen posibles riesgos para la vida en la Tierra si esta anomalía sigue expandiéndose. Aunque la atmósfera nos protege, una expansión de la anomalía podría aumentar la exposición a radiación, afectando a la vida y la tecnología en la Tierra. Algunos científicos creen que la anomalía del Atlántico Sur es una señal de que el campo magnético de la Tierra se está preparando para invertir sus polos. Si ocurre una inversión magnética, la Tierra podría perder parte de su escudo protector por un tiempo, aumentando la radiación en la superficie. Si la anomalía se expande y el campo magnético sigue debilitándose, la Tierra podría estar más expuesta a la radiación solar y cósmica. En un escenario extremo, una gran tormenta solar podría colapsar sistemas eléctricos, internet y satélites, causando un caos global. Sin un campo magnético
tráfico fuerte, la atmósfera podría perderse lentamente, como ocurrió en Marte, volviendo la Tierra menos habitable a largo plazo. La crisis del Y2K, también conocida como el efecto 2000, fue un problema informático que surgió debido a cómo las computadoras almacenaban las fechas. Se temía que, al llegar el 1 de enero del año 2000, muchas computadoras fallaran catastróficamente, afectando sistemas financieros, transporte, telecomunicaciones y hasta armas nucleares. Afortunadamente, el desastre nunca ocurrió gracias a millones de dólares destinados en prevención y corrección de código, pero la histeria previa al Y2K fue una de las mayores alarmas tecnológicas de la historia. Esta crisis e histeria colectiva inició gracias a que muchos programas y sistemas antiguos almacenaban los años con solo 2 dígitos, por ejemplo, 1999 se guardaba como 99. Al llegar el año 2000 se guardaría como 00, las computadoras podrían confundirlo con 1900, causando fallos masivos en cálculos y registros. Se temía que este error afectara bancos, aviones, redes eléctricas, hospitales y misiles nucleares. Se creía que al efectuar este error, cuentas y transacciones podrían desaparecer o volverse inexactas, se creía que las computadoras de las plantas eléctricas fallarían. Los sistemas de control de tráfico podrían fallar y causar colisiones y se temía que sistemas de defensa automatizados interpretaran mal las fechas. La crisis no ocurrió debido a que gobiernos y empresas gastaron millones de dólares en corregir el código y actualizar sistemas y los programadores revisaron millones de líneas de código, asegurando que las fechas fueran procesadas correctamente. Al final, solo hubo fallos menores, como problemas en registros de tarjetas de crédito o errores en sitios web, pero se cree que algo similar podría pasar en el 2038. A lo largo de la historia, la Tierra ha sido impactada por asteroides y cometas, algunos de los cuales han causado extinciones masivas y cambios climáticos catastróficos. Aunque la probabilidad de un impacto devastador es baja, los científicos advierten que eventualmente ocurrirá de nuevo, y la humanidad debe estar preparada. Cada día, 100 toneladas de polvo y rocas espaciales entran en la atmósfera terrestre. Objetos pequeños se desintegran en la atmósfera sin causar daños. Asteroides de más de 1 kilómetro de diámetro pueden causar desastres globales. Impactos masivos, como el de Chicxulub, ocurren cada 50 a 100 millones de años. Si un asteroide de 1 kilómetro impactara hoy causaría cambios climáticos severos, incendios globales y tsunamis. Un impacto de 10 kilómetros podría provocar la extinción de la humanidad. Dependiendo del lugar del impacto, ciudades enteras podrían ser borradas en segundos. Sin embargo, con la tecnología actual, tenemos la posibilidad de prevenir una catástrofe global si actuamos a tiempo. A medida que el permafrost del Ártico se derrite debido al cambio climático, los científicos han descubierto virus prehistóricos que han estado congelados durante miles o incluso millones de años. Algunos de estos virus podrían ser inofensivos, pero otros podrían representar una amenaza desconocida para los seres humanos debido a que nunca han interactuado con el sistema inmunológico, lo que los hace impredecibles. A lo largo de los años los científicos han logrado revivir algunos virus antiguos en laboratorios, por ejemplo, los virus de 30.000 años en Siberia, fueron descubiertos en el permafrost siberiano. Aún podía infectar emibes, lo que demuestra que algunos virus pueden sobrevivir por miles de años. El virus gigante Mollivirus ibericum en 2015, también hallado en Siberia, con más de 600 genes, mucho más grande que los virus modernos. Se han encontrado restos de viruela en cadáveres del siglo XVIII congelados en Siberia. En 2016 se ha descubierto un brote de anthrax en Siberia que fue causado por la descongelación de cadáveres de renos infectados, afectando a humanos y animales. Dicho esto, algunos virus antiguos solo afectan a microorganismos o animales extintos, pero hay una posibilidad de que algunos puedan adaptarse a humanos si encuentran un huésped adecuado. No hay evidencia de un virus prehistórico aún, pero los científicos advierten que descongelar el permafrost sin precaución podría ser peligroso. Hace aproximadamente 74.000 años, la Tierra sufrió una de las erupciones volcánicas más poderosas de su historia, la supererupción del volcán Toba, en la actual Indonesia. Se cree que esta catástrofe redujo drásticamente la población humana, llevando a nuestra especie al borde de la extinción. El volcán Toba, ubicado en la isla de Sumatra, experimentó una supererupción que liberó una cantidad colosal de material volcánico. Liberó 2.800 kilómetros cúbicos de magma, equivalente a casi 3 veces el volumen del monte Everest. Expulsó nubes de ceniza que cubrieron grandes partes de Asia y África. La explosión fue unas 5.000 veces más poderosa que la erupción del monte Santa Elena en 1980. La erupción de Toba causó un invierno volcánico que alteró drásticamente el clima del planeta. La ceniza en la atmósfera bloqueó la luz del sol durante años. Se estima que las temperaturas globales bajaron entre 3 y 5 grados centígrados, y en algunas regiones hasta 15 grados centígrados. La reducción de la luz solar afectó la fotosíntesis, provocando la muerte de plantas y colapso de ecosistemas. Esto hizo que la Tierra pasara por una era de frío extremo,
lo que afectó gravemente a las especies vivas, incluyendo a los humanos. Los científicos creen que la erupción de Toba tuvo un impacto devastador en nuestros ancestros Homo sapiens, que en ese momento vivían en África y Asia. Algunas teorías sugieren que solo quedaron entre 3.000 y 10.000 humanos en el mundo. La sequía y el frío afectaron la caza y recolección de alimentos. Algunos creen que la catástrofe obligó a los humanos a adaptarse rápidamente, lo que influyó en nuestra evolución. Sin embargo, otros estudios sugieren que algunas poblaciones humanas sobrevivieron mejor de lo esperado, especialmente en África, donde el clima fue menos severo. Durante decenas de miles de años, los Homo sapiens y los neandertales compartieron el planeta, interactuando, compitiendo y, en algunos casos, cruzándose entre sí. Pero hace aproximadamente 40.000 años, los neandertales desaparecieron, dejando a los sapiens como la única especie humana sobreviviente. Los neandertales eran una especie humana que vivió en Europa y Asia hace 400.000 a 40.000 años. Eran más fuertes y robustos que los sapiens, tenían el cráneo más grande con un cerebro incluso más voluminoso en promedio, estaban adaptados al frío extremo de la edad de hielo, usaban herramientas avanzadas y podían cazar en grupo y mostraban signos de cultura, incluyendo rituales funerarios y arte primitivo. A pesar de sus habilidades, los neandertales desaparecieron misteriosamente. Hay varias teorías e hipótesis que dicen que fue un conjunto de cosas las que contribuyeron a la desaparición de esta especie. Se dice que en el clima frío e inestable de la era de hielo, los Homo sapiens se adaptaron mejor que los neandertales. A su vez, los Homo sapiens tenían ventaja tecnológica, como herramientas más avanzadas. Los Homo sapiens se organizaban socialmente mejor y se cree que hubo competencia directa entre ellos. En vez de ser exterminados, algunos neandertales se cruzaron con los sapiens. Pruebas de ADN muestran que todos los humanos modernos tienen entre 1 y 2% de ADN neandertal, por lo que no se extinguieron del todo. Los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina, construyendo impresionantes ciudades, templos y desarrollando conocimientos en astronomía, matemáticas y escritura. Sin embargo, entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, la gran civilización maya colapsó misteriosamente. Aunque algunas ciudades mayas sobrevivieron hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, la mayoría de los grandes centros urbanos fueron abandonados. Antes de su colapso, los mayas lograron avances increíbles como pirámides, templos y observatorios, desarrollaron un sistema de escritura complejo, predijeron eclipses y crearon un calendario muy exacto, usaban el concepto del cero antes que muchas culturas, entre muchas otras cosas. Existen varias teorías sobre la desaparición de la civilización maya, y lo más probable es que una combinación de factores haya contribuido a su colapso. Se dice que las sequías extremas afectaron la agricultura, provocando hambrunas. La población había crecido demasiado provocando el agotamiento de recursos. También se dice que los conflictos internos y políticos contribuyeron a su desaparición. Aunque los mayas no desaparecieron por completo, muchas ciudades fueron abandonadas, los descendientes de los mayas siguen existiendo hasta el día de hoy. Este colapso nos demuestra que por muy grande y poderosa que sea una civilización, podría colapsar en cualquier momento. El evento Carrington fue la tormenta solar más poderosa jamás registrada, ocurriendo en septiembre de 1859. Fue tan intensa que provocó fallos en los sistemas de telégrafo, generó auroras boreales visibles en los trópicos y, si ocurriera hoy, podría causar un colapso global de las telecomunicaciones, electricidad e Internet. El 1 y 2 de septiembre de 1859, una serie de erupciones solares masivas lanzaron una gigantesca eyección de masa Cornell hacia la Tierra. La Tierra fue golpeada por una inmensa ola de partículas cargadas. El campo magnético del planeta se sobrecargó, creando una tormenta geomagnética extrema. Se generaron auroras boreales tan brillantes que la gente podía leer el periódico de noche sin necesidad de luz. El sistema de telégrafo, la tecnología más avanzada de la época, sufrió cortocircuitos, causando incendios y fallos masivos en la comunicación. El astrónomo Richard Carrington observó la gran llamarada solar antes de que golpeara la Tierra, por lo que el evento lleva su nombre. Si un evento Carrington ocurriera en la actualidad, el impacto sería devastador debido a nuestra dependencia de la tecnología. Las redes eléctricas colapsarían, dejando a millones sin luz durante meses o años. Satélites, GPS, Internet y señales de radio quedarían inservibles. Los bancos y mercados perderían datos críticos, afectando la economía mundial. Trenes, aviones y automóviles modernos, que dependen de sistemas electrónicos, podrían dejar de funcionar, entre muchas otras cosas más. En 2012, una eyección solar similar al evento Carrington pasó cerca de la Tierra, pero por suerte no nos golpeó directamente. Los científicos advierten que otro evento así podría ocurrir en cualquier momento. La NASA y otras agencias monitorean constantemente la actividad solar, pero actualmente no tenemos forma de prevenir un impacto directo, por lo que podría volver a ocurrir otra vez. La Guerra del Peloponeso fue un brutal conflicto entre Atenas y Esparta,
las dos principales potencias de la antigua Grecia. Durante casi 30 años, estas ciudades-estado y sus aliados se enfrentaron en una lucha por la supremacía, lo que llevó al colapso de la democracia ateniense y debilitó a toda Grecia. Atenas lideraba la Liga de Delos, una coalición de ciudades con un sistema democrático. Esparta dirigía la Liga del Peloponeso, una alianza militar con un gobierno oligárquico y el mejor ejército terrestre. La guerra se dividió en 3 fases: la guerra arquídica, expedición a Sicilia y la guerra de Deselia y caída de Atenas. Esparta ganó el conflicto con la ayuda financiera de Persa. Sin embargo, la guerra fue perjudicial para ambos bandos, dejando cicatrices económicas y sociales profundas. Esta fue un claro ejemplo de cómo la lucha por el poder puede debilitar incluso a las civilizaciones más avanzadas. El 1 de noviembre de 1755, Lisboa, la capital de Portugal, fue sacudida por uno de los terremotos más destructivos de la historia. Con una magnitud estimada entre 8.5 y 9.0, el sismo fue seguido por un tsunami gigante y un incendio masivo, causando la muerte de entre 50.000 y 100.000 personas. Este desastre no solo destruyó la ciudad, sino que también marcó un cambio en la ciencia, la religión y la filosofía de la época. El terremoto derribó iglesias, palacios y casas en toda la ciudad. Se sintió en España, Marruecos, Francia e incluso en el Caribe. Seguido de esto, olas de hasta 15 metros golpearon la costa de Portugal, España y el norte de África. Lisboa quedó inundada, y miles de personas murieron al huir hacia el puerto. Durante 3 días, el fuego arrasó la ciudad, destruyendo todo lo que quedaba en pie. Se cree que velas encendidas en las iglesias por el Día de Todos los Santos iniciaron las llamas. El 85% de la ciudad quedó en ruinas. Portugal perdió su poder y riqueza, acelerando su decadencia como imperio. Muchos creyeron que el terremoto era un castigo divino, mientras que otros empezaron a dudar del poder de Dios. Gracias a este terremoto se centraron las bases para lo que es la sismología en la actualidad. Lisboa se convirtió en una de las primeras ciudades planeadas y diseñadas para resistir terremotos. Entre 541 y 549 después de Cristo, el Imperio Bizantino fue azotado por la plaga de Justiniano, una de las primeras y más mortales pandemias registradas en la historia. Se cree que fue causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma responsable de la peste negra en la Edad Media. Esta enfermedad devastó el Mediterráneo, provocando la muerte de entre 25 y 50 millones de personas, debilitando el imperio y marcando el inicio de su declive. Se cree que la plaga surgió en Etiopía o Egipto y se propagó a través de las rutas comerciales del Mediterráneo. El primer gran brote llegó a Constantinopla en el año 541 después de Cristo, expandiéndose rápidamente. La bacteria Yersinia pestis era transmitida por pulgas infectadas en ratas que viajaban en barcos mercantes. El impacto fue devastador, se estima que hasta el 60% de la población de Constantinopla murió. Con tantas muertes, la agricultura y el comercio se paralizaron. Justiniano I, emperador en ese momento, perdió la oportunidad de expandir su imperio. En su peor momento, Constantinopla tenía hasta 5.000 muertes diarias, y los cadáveres eran apilados en fosas comunes o arrojados al mar. Con el paso del tiempo la enfermedad no desapareció por completo, pero los brotes se hicieron menos intensos con el tiempo. Finalmente, la plaga se desvaneció tras casi una década, pero regresó en Oulides hasta el siglo VIII. Hace aproximadamente 900.000 años, nuestros ancestros enfrentaron una crisis extrema que casi llevó a la humanidad a la extinción. Un estudio genético reciente sugiere que la población de los primeros humanos se redujo a tan solo 1.280 individuos durante un periodo de 117.000 años. Este evento, conocido como cuello de botella poblacional, puso en peligro la supervivencia de nuestra especie y afectó la diversidad genética de los humanos modernos. Los científicos creen que varios factores contribuyeron a este evento. Hace 900.000 años, la Tierra atravesaba un periodo de glaciaciones severas, lo que provocó un enfriamiento global y la pérdida de hábitats en África. Menos lluvias y cambios en el clima redujeron la disponibilidad de alimentos y agua. Nuestros ancestros dependían de la caza y la recolección, pero el clima extremo redujo la cantidad de animales disponibles. Otros depredadores, como grandes felinos y hienas prehistóricas, también competían por los mismos recursos. Esto fue contribuido junto a la baja tasa de reproducción que había en esos tiempos. Afortunadamente, gracias a la adaptación del clima y las innovaciones en la supervivencia, los humanos sobrevivieron. La crisis del siglo XIV fue un periodo de colapso generalizado debido a una combinación de hambrunas, pandemias, guerras y crisis políticas. La Gran Hambruna de 1315, causada por cambios climáticos y cosechas fallidas, debilitó a la población y la dejó vulnerable a la peste negra, que entre 1347 y 1351 mató a más del 30% de los europeos, provocando un colapso demográfico y económico. Al mismo tiempo, la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia de 1337 a 1453 devastó
territorios y generó inestabilidad. La escasez de trabajadores tras la peste llevó a revueltas campesinas, como la de 1381 en Inglaterra, que desafiaron el sistema feudal. Además, la Iglesia Católica sufrió una crisis de legitimidad con el cisma de Occidente en 1378, en el que 3 papas reclamaron el trono pontificio, dividiendo a los creyentes. Esta combinación de desastres tuvo consecuencias que transformaron la sociedad medieval, debilitando el feudalismo y preparando el camino para cambios en la estructura política y económica de Europa. La escasez de trabajadores llevó a mayores salarios y cambios en la estructura feudal. Las dificultades del siglo XIV prepararon el camino para la revolución del Renacimiento en el siglo XV. Los conflictos del siglo XIV dieron origen a monarquías más centralizadas y poderosas en Europa. El 27 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa, ubicado en Indonesia, hizo erupción con una explosión tan poderosa que se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia, convirtiéndose en una de las erupciones volcánicas más devastadoras registradas. La explosión generó tsunamis, cambios climáticos globales y miles de muertes. La actividad del Krakatoa comenzó en mayo de 1883 con explosiones y expulsión de ceniza, pero el 27 de agosto alcanzó su punto máximo con 4 explosiones masivas, la última de ellas destruyó casi por completo la isla del volcán. La explosión fue el sonido más fuerte jamás registrado, escuchado en lugares tan lejanos como Australia y la isla Rodríguez en el Océano Índico. Las explosiones generaron tsunamis de hasta 40 metros de altura que destruyeron poblaciones costeras. Alrededor de 36.000 personas murieron, la mayoría debido a los tsunamis. La isla donde estaba Krakatoa se desintegró casi por completo, dejando una caldera submarina en su lugar. Seguido de esto, gracias a las cenizas expulsadas por la explosión del volcán, se oscureció el cielo y las temperaturas globales bajaron. Los residuos volcánicos en la atmósfera causaron atardeceres rojos y morados durante meses. La alteración climática afectó las lluvias y provocó pérdidas agrícolas en varias partes del mundo. En 1927, surgió una nueva isla volcánica en el lugar del Krakatoa destruido. Se llama Anek Krakatoa y ha estado en actividad constante, con erupciones moderadas a lo largo del siglo XX y XXI. A lo largo de la historia, Europa ha sufrido múltiples hambrunas devastadoras causadas por factores como clima extremo, guerras, plagas y fallos en la producción agrícola. Estas crisis provocaron millones de muertes, colapsos económicos y revueltas sociales, cambiando el rumbo de la historia en varias ocasiones. La Gran Hambruna de 1315 fue causada por lluvias intensas y fríos extremos que destruyeron las cosechas, dejando a millones de personas sin alimentos y debilitando a la población antes de la llegada de la peste negra. En el siglo XIX, la Gran Hambruna irlandesa en 1845 ocurrió debido a una plaga que arrasó los cultivos de papa, lo que resultó en más de 1 millón de muertes y una migración masiva hacia América. Más recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, la hambruna holandesa de 1944 a 1945, conocida como el invierno del hambre, fue provocada por el bloqueo nazi, causando miles de muertes por desnutrición. Cada una de estas crisis alimentarias afectó la demografía, la economía y la estabilidad social de Europa, provocando revueltas, migraciones y cambios en los sistemas de producción de alimentos. Los eventos de hipoxia son episodios en los que los niveles de oxígeno en el océano o la atmósfera disminuyen drásticamente, afectando la vida en la Tierra. Han ocurrido varias veces a lo largo de la historia geológica del planeta y han estado vinculados a extinciones masivas y cambios ambientales extremos. Un evento de hipoxia ocurre cuando los niveles de oxígeno en el agua o en la atmósfera caen a niveles críticamente bajos, lo que afecta a la vida marina, terrestre y atmosférica. Estas crisis pueden durar miles o millones de años y han sido responsables de la desaparición de muchas especies. Durante la extinción del Pérmico-Triásico, hace 252 millones de años, una intensa actividad volcánica en Siberia liberó enormes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que provocó el calentamiento global y la pérdida de oxígeno en el agua, resultando en la desaparición del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Otro evento importante fue la extinción del Devónico tardío, hace 375 millones de años, cuando el crecimiento descontrolado de plantas terrestres alteró el ciclo de nutrientes oceánicos, causando la proliferación de algas y la disminución del oxígeno, lo que llevó a la muerte de muchas especies marinas, especialmente los arrecifes de coral. De manera similar, la extinción del Triásico-Jurásico, hace 201 millones de años, estuvo marcada por intensas erupciones volcánicas que liberaron dióxido de carbono y metano, calentando los océanos y provocando la hipoxia, lo que resultó en la desaparición de diversas especies marinas y algunos dinosaurios primitivos, allanando el camino para la expansión de los dinosaurios del Jurásico. Hoy en día, los océanos están sufriendo una nueva crisis de hipoxia, impulsada por el cambio climático y la contaminación. Se han identificado más de 500 zonas muertas en los océanos, donde la falta de oxígeno está matando a peces y corales. El cambio climático, la contaminación por fertilizantes y la pesca excesiva han sido los puntos claves para generar otro evento hipoxia.
A lo largo de los años, gobiernos, multimillonarios y grupos privados han construido bases subterráneas secretas diseñadas para sobrevivir a escenarios apocalípticos como guerras nucleares, pandemias, impactos de asteroides o colapsos sociales. Algunas de estas instalaciones son militares, otras pertenecen a élites privadas, y unas pocas están abiertas al público como refugios de emergencia. Una de las bases militares secretas más famosas está ubicada en Colorado. Esta base militar es un búnker construido en el interior de una montaña para resistir ataques nucleares y otras amenazas. Funciona como centro de comando estratégico y es capaz de operar de forma autónoma por largos periodos. Un ejemplo de bases subterráneas privadas es la Opidium en República Checa y conocida como el búnker más lujoso del mundo diseñado para multimillonarios, cuenta con lujos como piscinas, cine, jardines interiores y sistemas de seguridad avanzados. Puede resistir explosiones nucleares, ataques biológicos y colapsos sociales. Aunque hay pocas bases subterráneas para el público en general, se puede catalogar dentro de esta a la bóveda global de semillas de Svalbard en Noruega. Este almacén subterráneo guarda millones de semillas de todo el mundo, con el fin de preservar cultivos esenciales en caso de un colapso global. Está diseñado para soportar desastres naturales, guerras y cambios climáticos extremos. El 19 de mayo de 1780, los habitantes de Nueva Inglaterra y partes de Canadá fueron testigos de un fenómeno aterrador. Desde la mañana, un extraño oscurecimiento comenzó a cubrir el cielo, volviéndose más intenso conforme avanzaban las horas. Para el mediodía, la oscuridad era tan densa que la gente necesitaba velas para ver dentro de sus casas. Las aves dejaron de cantar, los animales de granja se comportaban como si fuera de noche y algunas personas entraron en crisis, creyendo que era un castigo divino o el fin de los tiempos. Las crónicas de la época mencionan que las sombras eran tan intensas que ni siquiera un papel blanco podía verse a simple vista. La oscuridad se prolongó hasta la medianoche en algunas zonas, y al día siguiente el sol reapareció con un tono rojizo y apagado. Aunque en aquel entonces el evento fue un misterio sin explicación, los científicos modernos creen que la causa más probable fue una combinación de incendios forestales, clima y partículas en la atmósfera. Análisis de anillos de árboles indican que en 1780 hubo grandes incendios en el oeste de Canadá. Estos incendios liberaron densas columnas de humo y hollín, que viajaron hacia la costa este, bloqueando la luz del sol. La presencia de baja presión y vientos del oeste pudo haber arrastrado el humo y combinado con la niebla y la humedad, intensificando el oscurecimiento. También se ha sugerido que la gran cantidad de partículas en el aire habría dispersado la luz solar, creando un fenómeno similar al que ocurre en erupciones volcánicas. El día oscuro generó miedo y especulación en la población. En una época marcada por creencias religiosas profundas, muchas personas pensaron que era una señal de Dios o el anuncio del juicio final. Algunos predicadores y líderes religiosos aseguraron que se trataba de una advertencia para la humanidad. En el Congreso de Connecticut, un legislador sugirió suspender la sesión, pero otro respondió con la famosa frase: si este es el día del juicio final, deseo que me encuentre cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, traigan las velas y sigamos trabajando. La peste de Antemine fue una de las primeras pandemias documentadas en la historia y afectó gravemente al Imperio Romano. Se estima que causó la muerte de millones de personas, debilitando al ejército, colapsando la economía y posiblemente contribuyendo al declive de Roma en los siglos siguientes. La epidemia comenzó en el año 165 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Marco Aurelio, cuando las tropas romanas que regresaban de campañas en el Medio Oriente trajeron consigo la enfermedad. Se extendió rápidamente por todo el imperio, afectando a grandes ciudades como Roma, Atenas y Cartago. Los síntomas descritos incluyen fiebre alta, llagas en la piel, vómitos, diarrea y debilidad extrema. Muchos historiadores creen que la enfermedad pudo haber sido viruela o sarampión, aunque no hay consenso absoluto. Se estima que entre 5 y 10 millones de personas murieron, lo que representaba hasta un tercio de la población en algunas regiones. Las legiones romanas sufrieron grandes pérdidas, debilitando las defensas del imperio y dificultando la expansión militar. La falta de trabajadores y comerciantes afectó la producción de bienes y alimentos, causando inflación y escasez. La peste afectó con especial dureza a la capital, donde los cadáveres se acumulaban en las calles. La peste Antemine dejó una huella profunda en el Imperio Romano, debilitándolo y preparándolo para futuras crisis. Fue una de las primeras señales de su declive y allanó el camino para otras pandemias, como la peste de Cipriano en el siglo III. Los historiadores creen que este evento también pudo haber cambiado la percepción religiosa de la época, ya que muchos romanos perdieron la fe en los dioses tradicionales y comenzaron a volverse hacia el cristianismo, que ofrecía esperanza en tiempos de desesperación. El supervolcán de Yellowstone, ubicado en el Parque Nacional de Yellowstone, es una de las estructuras volcánicas más grandes y potencialmente peligrosas del planeta. Aunque ha estado inactivo durante miles de años, su capacidad para generar una erupción catastrófica lo convierte en un tema de debate entre científicos y entusiastas del apocalipsis. Yellowstone no es un volcán común, sino un supervolcán,
lo que significa que su cámara de magma es enorme y capaz de producir erupciones masivas. Su caldera tiene unos 70 kilómetros de ancho y alberga una de las mayores reservas de magma del mundo. Las erupciones de Yellowstone han sido colosales en el pasado. Ha experimentado 3 grandes erupciones en los últimos 2.1 millones de años. Hace 2.1 millones de años fue la erupción más grande registrada en Yellowstone, expulsando unas 6.000 veces más material que la erupción del monte Santa Elena en 1980. Hace 1.3 millones de años menos intensa que la anterior, pero aún así liberó una cantidad impresionante de cenizas y lava. Hace 640.000 años la más reciente y la que formó gran parte de la caldera actual. Desde entonces, Yellowstone ha tenido erupciones menores y actividad geotérmica constante, pero aún no ha liberado toda su energía acumulada. Si Yellowstone sufriera una supererupción, los efectos serían catastróficos a nivel mundial. Una erupción liberaría una cantidad masiva de lava y cenizas, destruyendo todo en cientos de kilómetros a la redonda. Se estima que la ceniza volcánica cubriría gran parte de América del Norte y se dispersaría por el mundo, bloqueando la luz del sol durante meses o años. La ceniza y los gases liberados provocarían un invierno volcánico, enfriando el planeta y afectando la producción de alimentos a nivel mundial. La destrucción de cultivos, la contaminación del agua y la crisis energética causarían hambrunas y conflictos globales. Se calcula que una erupción de este tipo podría causar la muerte de millones de personas directamente, y muchas más debido a los efectos secundarios en el clima y la economía. A pesar de su historia explosiva, los científicos del Servicio Geológico de EU aseguran que no hay señales de que Yellowstone vaya a entrar en erupción en el corto plazo. Los estudios indican que la caldera no tiene suficiente presión de magma para una supererupción en este momento. Además, aunque Yellowstone tiene actividad sísmica frecuente, la mayoría de estos terremotos son menores y no indican un aumento del riesgo eruptivo. Las probabilidades de que Yellowstone haga erupción en el próximo siglo son extremadamente bajas. En la madrugada del 26 de septiembre de 1983, el mundo estuvo a minutos de una guerra nuclear cuando un sistema de satélites soviéticos detectó lo que parecía ser un ataque nuclear de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Sin embargo, un solo hombre, el oficial Stanislav Petrov, decidió no lanzar un contraataque, evitando así una posible catástrofe mundial. En plena Guerra Fría, la tensión entre EU y la URSS estaba en su punto máximo. Apenas unas semanas antes, el 1 de septiembre, los soviéticos habían derribado el vuelo 007 de Kerian Air, lo que había aumentado el riesgo de un conflicto militar. Esa noche, Petrov estaba de turno en el Centro de Comando de Defensa Nuclear de la URSS, monitoreando el sistema de alerta temprana OKO, que usaba satélites para detectar lanzamientos de misiles estadounidenses. De repente, el sistema activó una alarma roja, indicando que un misil balístico intercontinental había sido lanzado desde EU hacia la URSS. Pocos segundos después, el sistema alertó de 4 misiles más en camino. Según el protocolo, la URSS debía responder de inmediato con un ataque nuclear masivo antes de que los misiles enemigos impactaran su territorio. A pesar de la alarma, Petrov sintió que algo no cuadraba. Había varias razones por las que sospechó que era un error. Si EU realmente quisiera iniciar una guerra nuclear, habrían lanzado cientos de misiles, no solo 5. El sistema satelital detectó el ataque, pero los radares en tierra no registraban nada. Petrov sabía que el sistema OKO era nuevo y no completamente confiable. Tomando una decisión basada en la intuición y la lógica, informó a sus superiores que era una falsa alarma y no reportó el ataque como real. Si hubiera seguido el protocolo y la URSS hubiese lanzado un contraataque, EU habría respondido de inmediato, iniciando una guerra nuclear total. A pesar de haber salvado al mundo, Petrov no fue tratado como un héroe en la URSS. Fue regañado por no haber seguido el protocolo al pie de la letra. Sus superiores temían que admitir el error dañara la reputación del ejército soviético. No recibió reconocimiento hasta después del colapso de la URSS. En años posteriores, organizaciones internacionales le otorgaron premios por su actitud racional y su valentía. En 2017, Petrov falleció a los 77 años, dejando un legado como el hombre que, con una sola decisión, evitó el fin del mundo. En septiembre de 1538, una de las erupciones volcánicas más impactantes de Europa ocurrió cerca de Nápoles, Italia. En solo una semana, un nuevo volcán llamado Monte Nuovo emergió del suelo, alterando el paisaje de la región y causando destrucción y cambios climáticos locales. El evento tuvo lugar en la región de los Campos Flegreos, un área volcánica altamente activa cerca de Nápoles. Antes de la erupción, se registraron terremotos intensos y un fenómeno conocido como bradiseísmo, en el que el suelo subió varios metros. Finalmente, el 29 de septiembre de 1538, la Tierra se abrió y comenzó una erupción explosiva. En solo 48 horas, enormes cantidades de ceniza, lava y rocas fueron expulsadas, cubriendo pueblos cercanos. El pueblo de Tripergole fue completamente destruido,
y la erupción fue tan intensa que un nuevo volcán de 133 metros de altura se formó en cuestión de días. Los Campos Flegreos siguen siendo una de las zonas volcánicas más peligrosas del mundo. Si bien el monte Ngoubu permanece inactivo, los científicos han detectado actividad sísmica y deformaciones del suelo en la región, lo que indica que el magma aún está en movimiento bajo la superficie. Una nueva erupción en los Campos Flegreos podría ser devastadora para Nápoles y sus alrededores, afectando a millones de personas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, pueden apoyarme con un me gusta, suscripción, comentario y cualquier cosa que ayude a recomendar el video y ayudar a llevar el canal a nuevas audiencias. Hacer este video requirió de mucho tiempo y esfuerzo, por lo que también agradecería cualquier crítica constructiva que pueda ayudarme a hacer mejor contenido en el futuro. Nuevamente te agradezco por quedarte hasta el final. Sin nada más que decir, espero de corazón que tengan una excelente semana.